La economía, indicadores, criptos y tus finanzas. Recibimos a esta hora al profesor Aaron Olmos, economista, docente, investigador, es también profesor de posgrado del IESA. Y profesor, le agradecemos mucho por estar con nosotros hoy, miércoles santo. A lo mejor usted no tenía tanta actividad, pero bueno, ha madrugado para estar aquí hoy con nosotros. Así que bienvenido como siempre. ¿Cómo está? Hola Aaron, buenos días. Buenos días, Vanessa y Guillermo. Bueno, para mí siempre es un gusto compartir con ustedes, ¿no? Bueno, y si estamos aquí en miércoles santo, bueno, conversamos también de estos temas. Profesor, hace tan solo unos días, desde el Ejecutivo venezolano, apuntaban a que la Bolsa de Valores de Caracas, junto con la de Shanghái, bueno, había sido una de las únicas dos que no había sufrido los embates de la guerra arancelaria que, bueno, inició Estados Unidos a propósito de todas las medidas y aranceles anunciados por el presidente Donald Trump. ¿Por qué ocurrió o por qué se presentó ese escenario? Y no sé si nos puede ayudar a entender, además, profesor, cómo es la operatividad o las operaciones en la Bolsa de Caracas. Bueno, sí, fíjate, bien interesante, ¿no? Primero recordar que las bolsas de valores son espacios donde pues se crea un mercado de intercambio de títulos, ¿no? Principalmente acciones, elementos de deuda y contratos, ¿no? Se llaman los derivados. Básicamente acá en los países de todo el mundo se intercambian pues elementos que representan parte del capital de las empresas por un lado, elementos de deuda que se convirtieron luego en vías de inversión. Y bueno, pues algunos productos de mercado primario, como pueden ser los commodities, de energía, agrícolas, y otros, pues, que protegen a los índices, ¿no? Sin embargo, no todos los países tienen la misma actividad económica, y esto es importante recordarlo, porque la actividad económica, la producción de los países, determina mucho el movimiento de sus bolsas de valores, ¿no? ¿Quiénes hacen vida en las bolsas de valores? Bueno, grandes empresas principalmente, ¿no? Que encuentran en estos espacios una forma rápida, segura también, de recoger capital para poderlo llevar a sus empresas y reinvertirlo, ¿no? De hacerlas crecer. Los precios y los volúmenes de las acciones de las empresas dependerán mucho del dinamismo de la actividad económica del país. Por eso vemos que los países con grandes niveles de producción tienen bolsas de valores que son muy activas, ¿no? Gran cantidad de títulos, gran cantidad de sectores que hacen vida en estos espacios, ¿no? En el caso de Venezuela, nosotros tenemos desde el 1947, la Bolsa de Valores de Caracas, recordando que está la Bolsa de Valores de Caracas, está la Bolsa Descentralizada, está la Bolsa Pública de Valores, está el Priaven, forman parte de todo el sistema financiero del país. Y en el caso que nos ocupa, en Venezuela, junto con Shanghái, después pues, de toda esta situación de aranceles, si bien no se ha visto afectada, bueno, tiene que ver con los volúmenes que se intercambian en el país, con la capacidad productiva que tiene Venezuela, y bueno, principalmente pues nuestras operaciones se hacen en moneda nacional, ¿no? Entonces, bueno, de alguna manera esto, tomando en consideración que es un mercado pequeño, quizás nos protege de todo esto que está pasando afuera, ¿no? Sí, estás hablando de protección de lo que nos está pasando afuera, pero ¿cómo es ese rendimiento a lo interno, Aaron? O sea, ¿está por encima, por ejemplo, de la devaluación de la moneda, del índice inflacionario? ¿Cómo es la comparación entre invertir en la Bolsa de Valores de Caracas y protegerme en dólares, por ejemplo? Bueno, fíjate, uno de los principales enemigos, y eso que comentan Guillermo, es excelente, uno de los principales enemigos, los rendimientos de la Bolsa de Valores de Caracas, bueno, es la inflación por un lado y el tipo de cambio, ¿no? Al final de cuentas, pues si las operaciones se hacen en moneda nacional, y esos rendimientos mensuales que se obtienen en bolívares, bueno, todo lo que afecta al bolívar desde el punto de vista del poder de compra, afectará el rendimiento, ¿no? Entonces, por ejemplo, si la inflación del mes, digamos la inflación del mes de marzo, que ha pasado, digamos que fue del 13%, ¿verdad? El rendimiento de mi portafolio en bolívares, bueno, fue del 10%, bueno, de alguna manera estoy por debajo de lo que fue la inflación, ¿no? Quizás pierdo menos que las personas que no invirtieron, porque si coloco el dinero en el banco,   ,  y lo dejo allí para ser remunerado por el sistema financiero distinto a la bolsa, bueno, pues estoy perdiendo, ¿no? Pero si coloco el dinero en bolívares, bueno, pues pierdo menos que las personas que no invirtieron, porque si coloco el dinero en el banco y lo dejo allí para ser remunerado por el sistema financiero distinto a la bolsa,
bueno, pues las tasas reales de los bancos son negativas porque la inflación acumulada del año siempre va a ser mucho más grande, ¿no?, que la inflación que la tasa que se le paga anual al dinero. Entonces, los principales enemigos tienden a ser, por un lado, esa inflación, y por otro lado el tipo de cambio, porque al final de cuentas muchas de las personas que obtienen estos rendimientos tratan de pasar eso a moneda extranjera, y en la medida en la cual la moneda se deprecia, bueno, es menos lo que estamos obteniendo, ¿no? Escuchan al profesor Aaron Olmos, economista, docente, investigador, profesor de posgrado del IESA. Entonces, ¿en qué medida, profesor, la Bolsa de Valores representa o no la economía real del país? Además, ¿cuáles serían esos beneficios que tendrían las empresas venezolanas por cotizar en la Bolsa de Valores de Caracas, por ejemplo? Bueno, fíjate, por ejemplo, ¿no?, para terminar de responder lo que preguntaba Guillermo, ¿no?, a nivel comparativo, entre tener valores, pues un dinero metido en la bolsa, en este caso la bolsa de Caracas, y colocarlo en dólares, bueno, efectivamente, tanto y en cuanto el tipo de cambio no nos favorece y la inflación sigue creciendo, será para algunos más importante quedarse en divisas que quizás estar en la bolsa, ¿no? Es importante estar en la bolsa por parte de las empresas venezolanas, recordando que son grandes empresas las que están allí, ¿no? Bueno, debes colocar tu contabilidad pública, ¿no? La gente tiene que ver esos estados financieros, saber cómo ha sido el comportamiento de tu actividad económica, ¿no? Y principalmente, pues hemos visto que algunas empresas venezolanas han tenido emisión de acciones serie B, serie C, por ejemplo, ante la dificultad que han tenido para poder tener crédito en la banca tradicional, por ejemplo, ¿no?, por el encaje legal tan elevado que tenemos. Bueno, algunas les ha parecido mejor, han encontrado una mejor vía para generar ingresos en el mercado interno, porque claro que hay un dinero allí que se recoge rápidamente cuando se hacen estas emisiones, ¿no? Entonces también es una forma de poder conseguir dinero fresco y poder aplicar luego la actividad de la empresa, ¿no? A final de cuentas, bueno, las empresas que participan se lucran principalmente, el objetivo está en la fluctuación de los precios de las acciones, ¿no? Para algunos es el tema de especular con el precio, ¿no? El precio tiende a crecer producto de los temas de decisiones de la junta directiva, la propia dinámica económica del país, el crecimiento del país, pero para otros también es el hecho de convertirse en tenedor de algunas acciones de las empresas, teniendo un beneficio al final del ejercicio, ¿no? Hay acciones que tienen unos porcentajes importantes, otras tienen derechos a voto. Sin embargo, en este caso, digamos que son personas que vienen de la calle, quieren invertir, tienen un excedente, lo colocan allí y no necesariamente están interesados en especular, sino en lucrarse al final del ejercicio. Si hay esta utilidad, pues genera la empresa y un reparto de esas utilidades entre sus accionistas. Entonces es una manera interesante de ver esto. Sí, Aaron, dos cositas. La primera, hay papeles que se están cotizando en dólares en la Bolsa de Valores de Venezuela, eso por un lado, y segundo, ¿con cuánto puede entrar una persona? Entiendo que no es mucho, ¿con cuánto puede entrar una persona para ser inversionista en la Bolsa de Valores? Mira, efectivamente, si bien las operaciones están en moneda nacional, como tú bien dices, Guillermo, se han generado casos muy importantes, por lo menos Ron Santa Teresa lo hizo hace un tiempo, de colocaciones en moneda extranjera, ¿no?, que son estas operaciones que no han terminado de ser informadas pues al mercado, que van a estar por allí disponibles cuando se coloca totalmente, ¿no? Porque bueno, efectivamente se coloca en moneda extranjera y los rendimientos se dan luego en moneda extranjera, ¿no? Tienden a ser muy atractivos, ¿no? Son casos bastante particulares, son casos especiales. Los montos de entrada, mira, los montos realmente no son muy elevados, ¿no? De hecho, tú puedes tener acciones que sus precios son 10 bolívares, 100 bolívares, por ejemplo, ¿no? Al final de cuentas, aquí tiene que ver con el perfil del inversionista, ¿no? Recordando que está buscando la persona, la distancia que hay entre ahorrar e invertir. Ahorrar, recordemos que esa parte de nuestros ingresos que no se destina al consumo, pero la inversión es la colocación de capitales con la intención, la colocación de capital en una actividad económica que pretende un retorno, que pretende un rendimiento. Y los que están buscando un rendimiento, de alguna manera, bueno, pueden encontrar en la bolsa de valores una forma de que esos excedentes en bolívares les generen más bolívares, ¿no? Entonces los montos no tienden a ser muy elevados, principalmente las personas lo que terminan haciendo es, bueno, pues
determinar cuál es su perfil de inversionista, colocar quizás, bueno, lo que tengan dispuesto para ello, realmente no tiene que ser muy elevado, ¿no? Inscribirse en la caja de valores, y bueno, principalmente esto se hace a través de una casa de bolsa, bueno, que ellos dirán cuál es el monto mínimo, pero realmente no son montos muy elevados, estamos hablando de 15, 20, 30 dólares, con los que puedan arrancar, 10 dólares incluso. El tema con esto es que la medida en que, bueno, coloques parte de tu dinero allí, selecciones unos vehículos de inversión importantes, veas el historial de rendimiento, y de alguna manera esto le gane un poco a la inflación del mes, bueno, vas a tener unos flujos en bolívares importantes para ti. Profesor, ¿cómo percibe en la actualidad la situación de la Bolsa de Valores de Caracas? Porque uno recuerda que hace 5 años, bueno, quizás era diferente, probablemente ahorita está experimentando un auge, pero ¿en qué medida? Después de todo lo que pasó por allá en 2010, con la intervención de las casas de bolsa, en fin, ¿cómo percibe la situación hoy por hoy? Mira, el sistema financiero en pleno en Venezuela ha sufrido varios momentos de ajuste, ¿no? De reajuste. En tamaño, por lo menos, el sistema financiero, cantidad de entidades, pues, estábamos de 200 y pico entidades a 100 y pico, después a menos de 100, y básicamente ese adesentamiento del mercado, ¿no? Esa cantidad de entidades que se fusionaron, algunas, otras fueron compradas, otras simplemente desaparecieron. Bueno, de alguna manera también vimos algo similar dentro del sector de la bolsa, ¿no? A nivel bursátil, ¿no? Hoy por hoy la bolsa de valores tiene una visión diferente. La gestión del año anterior fue la de Lucchini, la de este año tiene a profesor Grasso a la cabeza. Hay una visión renovada de lo que es la bolsa de valores, de lo que es la plataforma, inclusive el desarrollo de una aplicación desde la cual se puede de alguna forma invertir. Hay muchas casas de bolsa que están con mucha tecnología, haciendo que sea más sencillo para las personas colocar sus dinero, sobre todo desde el Instituto Venezolano de Mercado de Capitales. Hay toda una avanzada para poder educar a las personas en esto. Mucha gente siente que el tema de invertir en la bolsa de valores está muy lejano, y realmente no lo es tanto. Siente que para poder invertir aquí hacen falta millones de bolívares o miles de dólares, y realmente no es así. Y el desconocimiento hace que, bueno, de alguna manera, algunas personas que se puedan acercar no lo hagan, ¿no? Eso pareciera que queda para grupos de entendidos, y eso de alguna forma la bolsa está haciendo esfuerzos para que esto sea así. Recientemente firmaron un convenio educativo con la Universidad Central de Venezuela, estuvo el decano el doctor Víctor Rago, estuvo el decano Luis Angarita de FASE, y esa es la vía, ¿no? Hacerle llegar a cada vez más personas la visión de que es un espacio válido para colocar los dineros y generar actividad económica. ¿En qué momento, profesor, o qué necesita? Y les recuerdo, amigos oyentes, que escuchan al profesor Aaron Olmos, economista, docente, investigador, profesor de posgrado de IESA. Una empresa puede cotizar en la Bolsa de Valores de Caracas. ¿Qué necesita? ¿Y qué necesita además aquella persona que esté interesada, por ejemplo, en comprar acciones? ¿Cuáles son los requisitos? Mira, comenzando por lo último, ¿no? Abrir una cuenta en una casa de bolsa que sea miembro de la Bolsa de Valores de Caracas, registrarse en la Caja de Valores Venezolana, por ejemplo. Debe ser una persona que conozca su perfil de inversionista, y debe ser muy arriesgado, muy poco arriesgado, de hacer riesgo, o un inversor moderado, ¿no? O sea, eso va a determinar qué cantidad de dinero va a colocar y qué vehículos de inversión. Se debe establecer una estrategia y se debe monitorear el mercado, que principalmente esto lo hacen las casas de bolsa por nosotros, ¿no? ¿Qué debe tener una empresa para estar allí? Bueno, una empresa para estar allí, primero debe ser una gran empresa, ¿no? Desde el punto de vista de las normas internacionales de información financiera. Y esto se da desde el punto de vista de no solamente del tamaño, sino de los fines que persigue, ¿no? La propia organización, el objetivo que se traza para poder estar en la bolsa, porque tiene que haber una obligación por terceros, ¿no? Solamente son los accionistas miembros de la familia toda la vida, sino que tienes personas naturales y jurídicas que han decidido en función de tu rendimiento y tu prestigio, tu conocimiento que tienen en tu sector,
bueno, acompañarte, otorgándote pues, parte de flujos de dinero para poderlos colocar en tu actividad empresarial. Bueno, pues hay una cantidad de índices, una cantidad de información que debe ser abierta, debe ser transparente. O sea, muchas empresas no quieren eso, quieren estar quizás más gestionando sus finanzas al interno. Una gran empresa debe ser pública, debe tener información abierta y efectivamente debe ser una empresa que muestre desarrollo de su actividad económica dentro del sector, ¿no? Vemos muchas empresas, en el caso nuestro, en Bolsa de Valores del sector financiero, ¿no? Que están generando indicadores importantes. Vemos quizás una avanzada, por lo menos ahora recientemente, con Mobility Ventures, grupo de gente joven, bueno, que quiere que la gente invierta en estas aplicaciones de movilidad, ¿no? Entonces, de alguna manera, el análisis de cuáles son esos vehículos de inversión, en este caso acciones, derivados o deuda, es muy importante, ¿no? Sí, y el tema de la Bolsa de Valores de Caracas tiene años, yo recuerdo, y te lo puedo decir así, tal cual, mi abuelo le dejó a mi padre herencias de electricidad de Caracas y también de CanTV en ese momento. Entonces, en esos instantes, esos papeles eran fundamentales. ¿Cuáles son, sin ánimos de hacer publicidad, los papeles más atractivos hoy por hoy en la Bolsa de Valores de Caracas, Aarón? Mira, para ver, hay un grupo de empresas que lo están haciendo muy, pero muy bien, ¿no? Efectivamente, esto es un tema ya personal, ¿no? Claro. Tiene que validar, ¿no? Pero fíjate, si bien nuestra bolsa de valores no es una bolsa que se pueda comparar en términos de tamaño con la bolsa de Nueva York o la bolsa europea, sí genera rendimientos interesantes, ¿no? En Bolivia. Entonces, bueno, estamos hablando quizás de empresas, por lo menos en el sector financiero, mercantil servicio, BNC, estamos hablando de empresas como Puro Lomo, por ejemplo, un clásico Ron Santa Teresa, pues. Estamos hablando quizás de empresas de telecomunicaciones que ya están presentes en la bolsa de valores, como Inter, por ejemplo, ¿no? La que acaba de mencionar, pues, este grupo de Mobility Ventures que están levantando un capital interesante para seguir desarrollando las apps de movilidad. Y básicamente el trabajo, la tarea que tiene que darse la persona, quiere colocar su dinero ahí. Así como siempre lo hemos dicho, para el caso cripto, que hay que hacer la debida diligencia y descargar el libro blanco y saber de qué va y cuáles son los precios y cómo se movió en el tiempo. Bueno, en este caso, no solamente es el análisis técnico de precio y volumen, sino también hacer el análisis fundamental, entender que si ese valor de la acción del libro contra el mercado, en términos de pronóstico, de alguna manera tiene algún desarrollo importante, ¿no? Quizás podamos capturar allí en el tiempo una ventaja que otros pueden estar viendo, ¿no? Claro. Entonces, como tú bien lo dices, Guillermo, durante muchísimos años, para muchas personas y familias y empresas, la bolsa de valores ha sido un espacio importante para colocar sus excedentes, algunos en moneda extranjera, otros lo colocan fuera, pero la bolsa siempre ha estado allí y es un lugar importante para volver a ver y revisar, porque representa una opción real para colocar el dinero de parte de algunas personas. No es algo que esté lejos de nosotros, está muy cerca, y es un tema de educarse y formarse, ¿no? En bolívares y para protegerte también en bolívares de alguna otra forma. Profesor, ya para concluir, uno ve que en otros países hay como un sistema financiero integrado o interconectado. Uno ve la integración de bancos, seguros, casas de bolsa, mercados de valores. ¿De qué manera la Bolsa de Valores de Caracas pudiese complementar todo el sistema financiero? ¿Cómo democratizar además el mercado de valores en Venezuela? Bueno, mira, no es que Venezuela no esté integrado, ¿no? De hecho, el sistema financiero se compone principalmente, ¿no?, de la banca como tal, ¿no? Por un lado, el sistema asegurador y las bolsas de valores, ¿no? Que en el caso nuestro no solamente es la Bolsa de Valores de Caracas, como dijimos al inicio, está Poltriaven, está la Bolsa Pública de Valores, está la Bolsa Descentralizada, por ejemplo, ¿no? Todas ellas tienen un rol importante, una función importante. Están supervisadas por la Superintendencia Nacional de Valores, la SUNAVAL. Hay una ley para nuestro mercado de capitales, el área bursátil. Hay unas regulaciones, hay una caja de valores. Entonces, de alguna manera, los flujos monetarios que se mueven, esa liquidez que todas las semanas crece, que principalmente se destina al gasto, bueno, pues quizás algún porcentaje de él puede estar representado en
papeles o acciones de la bolsa, ¿no? Y ahí la gran necesidad de formarse e informarse sobre las posibilidades que hay aquí. Pero sí, efectivamente hay una conexión entre todos los sectores y los sistemas. Lo que pasa es que quizás no lo vemos tanto como pudiese ocurrir en otros países, ¿no? Pero te puedo asegurar, Vanessa y Guillermo, que sí hay gente en el país que está muy consciente de lo que está pasando allí y que todos los días están viendo los índices, los precios, y están generando negocios interesantes para ellos y para sus clientes. Profesor, como siempre le agradecemos por estar con nosotros. Recuérdenos su usuario en las redes sociales. Sí, bueno, siempre a la orden, Vanessa y Guillermo, ¿no? Bueno, podemos ubicar en X como @aronolmos, con doble A de nombre griego, y en Instagram como @aronolmos1. Bueno, pues siempre estamos a la orden. Feliz Semana Santa y que descanse, profesor. Gracias, hasta profe. la próxima semana. Un abrazo. Igualmente, un gran abrazo. Gracias. Era el profesor Aaron Olmos, economista, docente, investigador, profesor de posgrado del IESA con nosotros.